Tenemos en esta parte del programa el gusto de conversar con Ansel Checker. Ella es directora de evaluación de la calidad del Ministerio de Educación. Qué bueno que nos acompañe durante esta mañana. La semana pasada fue importante, todas lo son, pero la anterior fue importante en temas de evaluación y diagnóstico de cómo está la calidad educativa de nuestros niños en la República Dominicana. Gracias por estar acá. Muy buenos días y muchas gracias por un placer compartir con usted en el programa. Señora Checker, la semana pasada se llevaron a cabo las pruebas nacionales. Es bueno que en virtud de esa realización ustedes puedan avanzarnos. ¿Cuál es el diagnóstico quizás preliminar, si ya se tiene algún resultado, comparativa con años anteriores, el proceso de desarrollo, qué fue lo que evaluamos, en función de qué? También recordando que acabamos de salir, si es que podemos decir que salimos ya de la pandemia del COVID. Agreguémosle a eso que se han levantado voces en estos días, voces viejas, que dicen que las pruebas nacionales no son necesarias, como que eso puede eliminarse, para que aproveche también y valore su pertinencia. El impulso. Sí. Sí, bueno, efectivamente por la pandemia del COVID se suspendieron las pruebas por 2 años, pero ya este año escolar, al retomar la presencialidad y la situación de pandemia mejorar, pues se retoma la normativa existente que establece la realización de pruebas nacionales al finalizar este nivel secundario, medio y básica, con un valor de 30% de la calificación final. Entonces nosotros pudimos, ¿por qué se hacen estas evaluaciones? Bueno, todo sistema educativo necesita evaluar si están logrando los aprendizajes, que es el objetivo principal de la educación, y evaluarlo de una manera objetiva a nivel nacional. Y para eso el Ministerio cuenta ahora con evaluaciones diagnósticas nacionales en distintos grados y también con estas pruebas nacionales, que tienen un carácter de certificación, pero que también arrojan información sobre la calidad educativa para tomar medidas para mejorar en las políticas públicas. Entonces, la semana pasada concluyó este viernes, concluyó la aplicación de la primera convocatoria de las pruebas nacionales del nivel secundario, es decir, los que ya culminan, ¿no?, bachilleres. Todavía tenemos en el fin de semana una prueba nacional para el nivel básico del subsistema de educación de adultos. Pero recién termina el viernes, nosotros recibimos pues el material de vuelta y ahora estamos en el proceso de procesar las hojas. Hay que tener en cuenta que son más de 400.000 pruebas que tenemos que procesar y estamos en ese momento, pero las pruebas se desarrollaron con normalidad, en orden, con una altísima participación, asistencia de todos los estudiantes y todo se pudo realizar con tranquilidad. Ansel, cuando nosotros miramos hacia atrás, todos nosotros aquí tuvimos pruebas nacionales. Cada año se decía que iban a quitar las pruebas nacionales porque las evidencias de calidad decían que no había realmente un aprendizaje de la prueba nacional y que no eran una evaluación real de lo que el niño había aprendido durante el año. En mi caso, todo eso se decía en las pruebas nacionales de octavo, pero que en las pruebas nacionales de medio término tampoco eran una evaluación de calidad para saber si todo lo que el niño había aprendido durante un año se evaluaba para que pudiera pasar ya al bachillerato o al segundo término, porque tenía que aprenderse todo de golpe, entonces no aprendía, sino que se embotellaba, palabra de estudiante. ¿Cómo lo ven ustedes? ¿Es necesario, sigue siendo realmente necesario que un estudiante pase un examen para ir a la universidad o para pasar el bachillerato, cuando tiene que estudiar esto, lo mismo, y se lo aprende mecánicamente con un libro de respuestas y que esta sea su evaluación de todo el tiempo estudiado? Bueno, en relación a las pruebas nacionales, porque de nuevo repito que el sistema educativo tiene otras evaluaciones en los últimos años para ir midiendo esta calidad, pero en las pruebas nacionales es importante destacar que son pruebas curriculares, es decir, todas nuestras pruebas que realizamos están diseñadas para evaluar el aprendizaje de acuerdo al currículum, programa de estudio que está establecido. Entonces, estas del nivel secundario final, pues toman en cuenta esos últimos años del currículum. Claro, nunca una prueba puede abarcarlo todo. Entonces, uno selecciona lo más relevante de ese tiempo
para poder tener un instrumento estandarizado y objetivo que dé una información a nivel, como dije, nacional. Entonces, lo importante, claro, es utilizar los resultados para mejorar. Es decir, estos resultados que nos están diciendo que tal vez tenemos el desafío, ¿no?, de mejorar los aprendizajes, cómo lo usamos en las políticas públicas. Entonces, la evaluación, las pruebas, a nadie le gusta evaluarse, pero sí entiendo que son un instrumento válido. Vamos a tener pruebas en la vida para ir a la universidad, para entrar a un trabajo. O sea, son instrumentos válidos que dan una información importante. Nunca se ha considerado que la prueba es todo. De hecho, actualmente la prueba lo que vale es un 30%. O sea, que el 70% es la nota que entrega el centro educativo que recoge esa evaluación formativa, ¿no?, durante el año escolar, y es la que tiene más peso. Pero este instrumento nos permite de una manera estandarizada, como dije, objetiva, tener un dato a nivel nacional con el cual trabajar para tomar medidas, y tiene, bueno, ese componente de certificación. Muchas veces se ha cuestionado ese componente de certificación, pero en un sondeo que recuerdo hicimos en el 2015, donde estaba la voz de la ponemos diagnóstica, la quitamos, le damos más valor, o sea, porque hay de todo tipo de opiniones, pues se planteó en ese momento que mantuviera el valor que tiene, que no es determinante, pero que sí hace que al tener un valor se haga un esfuerzo, ¿no? O sea, que el estudiante no lo tome a la ligera, sino que realmente se prepare y se esfuerce. Nosotros, claro, estamos en un proceso también de renovación de la prueba nacional, ya eso lo vamos a anunciar bien el año que viene, para que vaya asumiendo cada vez más un enfoque de competencia, es decir, de cómo aplicar el conocimiento en situaciones de contexto específico. Eso ya se está asumiendo, y lo que interesa es eso, ver cuáles son esas habilidades y conocimientos fundamentales que tienen los estudiantes. Bueno, pero qué bueno que esté en proceso de valoración, porque llama la atención de que las pruebas nacionales se celebran este año como pruebas nacionales, pero tenían 2 años en pausa. Sí. Y no sé si se midió el impacto de la pandemia en los estudiantes, porque incluso la comunidad educativa nacional, regional y hasta la mundial está dividida. La CEPAL dice, se perdieron 10 años. Aquí Boca Educa dice, no, eso no es así. Pero no se valoró la posibilidad de que estos 2 años y la pandemia haya tenido un impacto tal que obligara, antes de aplicarla, a reenfocar o a ponderar las pruebas nacionales. Sí, sin duda. Por ejemplo, hay estimaciones que se han hecho a nivel internacional por el Banco Mundial y UNESCO, que plantean un escenario bastante dramático de pérdida de aprendizaje por la pandemia, por la crisis generada a partir de la pandemia. No tenemos el dato específico porque eso va a variar por país y va a variar por nivel. Estudios han dicho que probablemente esto haya afectado más a los niños pequeños que a los jóvenes. Pero justamente este año es que vamos a tener el dato, porque este año fue que pudimos evaluar, hicimos una evaluación muestral en tercero de primaria, en sexto de primaria, en tercero de secundaria, y ahora la prueba nacional. Todo eso nos va a dar una información realmente de los logros de aprendizaje y del posible impacto de la pandemia, ¿no?, a pesar de los esfuerzos que hizo la sociedad y el ministerio por mitigar ese impacto y mantener la continuidad educativa. Pero ahora vamos a tener los datos para realmente saberlo. Ahora, entendiendo ese proceso de 2 años sin evaluación, el Ministerio desarrolló una estrategia que llamamos familiarización con las pruebas nacionales previa, donde dimos información a los docentes a partir de la priorización curricular y a partir del trabajo durante el año escolar. Dimos información a los docentes para este proceso de reforzamiento final, justamente del que hablabas. Dimos unos videos informativos, entregamos cuadernillos de práctica para los estudiantes, de manera que se familiaricen con el formato de pruebas, con el formato de ítems. Hicimos videos de cómo llenar la hoja de respuesta, es decir, una campaña de información. Se visitaron los centros educativos para motivar, para llevar también un poquito de tranquilidad de que íbamos a evaluar lo que habían trabajado y cómo dar su último esfuerzo.
Y realmente hicimos como esta campaña de información, de motivación, con materiales, con insumos, para apoyar este proceso de preparación para las pruebas. Ansel, tenemos que hacer una brevísima pausa comercial, por eso tenemos que despedirte, pero no quisiera yo irme sin tener tu diagnóstico, una vez que ya tienes tiempo ejerciendo tu función como evaluadora del tema de la calidad educativa. Hay datos de la UNESCO que dejan muy mal parada a la República Dominicana en los rankings precisamente de calidad de la enseñanza de nuestros pequeños y también sobre calidad docente. El diagnóstico que se tiene hasta ahora quizás va a entrar en dificultad por el tema del COVID-19, pero más allá de eso, ¿cuáles son los datos que ustedes tienen y si el futuro es alentador o no? Sí, efectivamente, tanto las evaluaciones nacionales como los estudios internacionales en los que el país ha participado el último en ERCE, que es el estudio regional de UNESCO, y también el estudio PISA de la OCDE, pues muestran que efectivamente tenemos un gran desafío por mejorar la calidad educativa en el país, con resultados que son bajos y que están mostrando un gran reto en elevar la calidad y la equidad en el sistema. Hemos ido mejorando de a poco. El mismo estudio de UNESCO muestra que ha habido mejoras ligeras, que necesitamos reforzar, acelerar y profundizar. A esa, vamos a decir, crisis ya existente, se agrega ahora la pandemia. Entonces tenemos claro mucho que enfrentar, pero entendemos que la mejor manera es esto, con información objetiva y con un análisis de las mismas y pudiendo tomar medidas efectivas que puedan mejorar la calidad, medidas que tienen que ver justamente con distintas políticas de formación docente, de acompañamiento, de currículum, de material didáctico, de integración de la familia. O sea, son muchos aspectos que intervienen en el aprendizaje de un estudiante y ese es el reto que tiene el sistema educativo y entiendo que debemos enfrentarlos de manera conjunta, pero es nuestro gran desafío como país. Bueno, muchísimas gracias, profesora Ansel Sheker. Gracias por estar con nosotros. Ella es directora de Evaluación de Calidad del Ministerio de Educación.